¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. Comenzamos este video muy contentos porque el día de hoy vamos a hacer algo que tenía mucho tiempo que no hacíamos. Así es, el día de hoy vamos a hacer ruta off-road. No va a ser ruta overland, vamos a ir tal cual a hacer off-road. Y lo mejor de todo, lo más padre, es que vamos a ir a explorar. Vamos a una ruta exploratoria. ¿Qué significa esto y por qué está tan padre? Bueno, porque vamos a ir a unos caminos que no conocemos a ver qué rutas podemos sacar por ahí. Esto la neta promete mucho porque es un lugar, una zona que está muy bonita. De hecho, cerca de esa zona hay otros lugares a los que hemos ido y está muy padre. Pero creemos que por este lado, por donde queremos entrar ahora, podemos encontrar muchos lugares muy chidos, como muy buenos pasos de ruta, así como también algunos buenos spots para camping. Para esta ruta vamos dos vehículos, va Isaac con su Jeep y voy yo con mi Jeep, y también va Diego, pero Diego va conmigo de copiloto. Entonces va a estar definitivamente muy chido. Esperemos que la ruta nos sorprenda, que podamos encontrar muy buenos pasos. Obviamente todo esto lo vamos a trazar en la aplicación de Onyx Offroad, que pues pueden agregar el código que les está apareciendo en pantalla o aparte entrar al enlace que aparece en la descripción, ya que es una excelente aplicación para offroad. Pero bueno, vamos a llegar al punto de encuentro donde vamos a comprar yo creo que algo para llevar para comer, algunas bebidas o algo. Debemos a pasar a desayunar y de ahí nos vamos para adentrarnos en esta ruta que promete mucho y esperemos que nos sorprenda con unos muy bonitos paisajes el día de hoy. Pues miren, ya llegó el momento de desayunar. Vean nomás, un menudito. Después de disfrutar ese tremendo desayuno, era momento de seguir con nuestro camino. Por cierto, cuéntenme en los comentarios, ¿cómo le llaman a ese platillo en su ciudad? Aquí se le conoce como menudo, pero en otros lugares lo llaman mondongo o pancita. Antes de continuar, hicimos una parada importante para recoger a nuestro copiloto y hablarles de algo que no pueden perderse. Miren, en lo personal me ha tocado ir a muchas rutas o salidas de camping o algo así y de repente veo gente que llega con unas bocinotas así enormes, con luces y todo. Y es como, híjole, ya que pues sales principalmente a desconectarte y estar en contacto con la naturaleza. Pero sí entiendo también el lado de que a veces quieres escuchar un poquito de música. Por ejemplo, les voy a contar. Yo cuando estoy montando o desmontando el campamento me gusta poner un poco de música. Aclarando, no música fuerte, música que se escuche bien sobre todo. Justo por esto vamos a hacer el día de hoy este unboxing de esta bocina. Chequen nada más, esta es de la marca Tribit y es la X-Sound Plus 2. Y de hecho si quieren adquirirla les voy a dejar el enlace en la descripción y lo padre de todo esto es que la pueden comprar en AliExpress y les llega súper rápido. O sea, como tienen bodegas muy cercanas les puede llegar como en 4 días, 5 días. A mí me tardó en llegar 4 días. Antes de comenzar a ver les quiero mostrar esta parte de aquí. Dice que es IPX7 waterproof, tenemos Bluetooth 5.3, también podemos usarlo como manos libres para llamadas y esto me encantó porque son 24 horas de reproducción en batería. O sea, imagínense, nos da 24 horas de batería. Tenemos 3 modos custom de sonido y también si ustedes tienen 2 para poder tener como un sonido estéreo. Y aquí dentro encontramos, esto es muy sencillo porque tenemos la bocina nada más, de este lado tenemos un manual de uso y acá tenemos otra cajita. Todo lo que viene aquí es el cable de carga y listo. Aquí tenemos lo importante que es la bocina. Esta es la X-Sound Plus 2 y está muy padre, ¿eh? Neta, vean, está muy bien los materiales, plástico, está muy bonita, tiene esta correa por si pues quieren transportarla de un lado y que no se les vaya a caer, pues la pueden agarrar así. Aquí en esta parte tenemos lo que son las bocinas, en la parte superior tenemos botón de encendido y apagado, emparejamiento de Bluetooth, tenemos el botón de bajar volumen para poner pausa o funciones para brincar canción o retroceder, subir volumen y acá tenemos otra opción que dice ecualización. Vamos a encenderla de esta forma, aquí con el botón la dejamos presionado y ahí encendió. Vamos a emparejarla y algo que les recomiendo mucho es que descarguen la aplicación de Tribit porque aquí tienen muchas opciones. Aquí pueden ustedes hacer su actualización completamente custom como ustedes la quieran, lo pueden guardar y también para las actualizaciones porque como pueden ver aquí está mi Stormbox Pro. Vamos a agregar esta, ahorita está buscando justamente y aquí ya me aparece, vean. Ahí está ahorita la X-Sound Plus 2. E incluso lo que les decía que aquí podemos acceder a otras funciones como por ejemplo el ecualizador. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, así como también otros ajustes o actualizaciones. Pero bueno, vamos a ponerla a ver qué tal se escucha. Güey, qué buenos bajos tiene esto. ¿En qué volumen está? Está menos de la mitad, vean.
wow, la verdad escucha muy bien, ¿eh? Pero bueno, ya saben, si quieren alguna bocina para usarla en sus salidas al aire libre, esta Tribid es muy buena opción. Les dejo el enlace en la descripción por si quieren checarla. Escucha increíble, tiene muy buena calidad de audio, tiene muy buena potencia, me sorprendió. Bueno amigos, pues ahora sí, ya bajamos llantas y ya estamos listos para irnos. Vamos a entrar a la ruta y vamos a ver qué tal se pone esta exploratoria. Esperemos que encontremos pasos muy chidos y también muy bonitos paisajes. Bueno, vámonos. Allá a la derecha que se ve como un pasito de stop y vamos a meternos por aquí. A ver, date, mijo. Ya anda haciendo sus desfiguros de sangre. No, ni 10 minutos. ¿Lo güey? seguiremos? Sí, ¿O pero lo deja ver esperamos? por dónde sale y vemos qué onda. Ya se bajó. Que ya no, dice. Ya me voy. Deja, Esa seña no fue algo bueno. como que encontró algo. Sí. ¿Qué habrá encontrado? Le está tomando foto. Cocodrilo. Nos sigue volteando a ver. ¿Un qué? Cocodrilo muerto. No te creo. ¿Qué es? Pues un cocodrilo muerto. ¿Neta? No creo. ¿Con un cocodrilo aquí, güey? Sí, por eso digo, o sea... ¿Se escucharon? Estamos sin palabras, no lo creemos. Nos tiene con... Nos tiene con suspenso, a ver qué... Está Está pensando por dónde. por dónde le va a dar. Y sí, tal y como lo escucharon en la radio, nos dijeron que más adelante había un cocodrilo. Pero, ¿qué probabilidades había de que realmente hubiera un cocodrilo ahí? Sobre todo en un entorno como este. Aún así, nos acercamos con mucha precaución hasta el punto donde se habían detenido. Al principio pensamos que todo era una broma, hasta que llegamos y nos llevamos una gran sorpresa. Si era en serio lo del cocodrilo, no sé si lo alcanzan a ver, pero allá abajo está. Güey, ¿qué onda con eso? ¿No lo vas a ver? No alcanzo. Bájate. A ver. O sea, si es un cocodrilo, pues, desde ahí está impactante, güey. Y sí, amigos, en efecto, era un cocodrilo. Sinceramente no logramos explicarnos cómo llegó hasta ahí. Lamentablemente ya no estaba con vida, pero teníamos varias teorías sobre cómo pudo haber terminado en ese lugar, que claramente no es su entorno. Pero bueno, aún nos quedaba un camino por recorrer y justo adelante nos esperaba una pendiente que, aunque quizá la cámara no lo capture del todo, créanme que estaba realmente inclinada.
Ay, güey, ahí está. Sí. Ahí como... No, por ahí, por dónde. Ahí como... Por allá. Te metes a las piedras y regresas por Está acá. roto el puentecito ahí. Es lo bueno. Esa parte de ahí está interesante porque el camino está comido. O sea, se desapareció el camino. Entonces vamos a tener que rodear, pero obviamente hay mucha piedra por aquel lado. Va a estar chido. Hasta ahorita, neta, vamos empezando y esto se está poniendo muy chido. Desde que acabamos de ver un cocodrilo en esta zona. O lagarto. No sé qué será. Creo que es cocodrilo. Ya tenemos el primer paso complejito. Oye, por ahí la bajada la tiene muy alta ya. Hacia arriba y después ya que ya ajustar. Ahí date para atrás, güey. No, date para atrás, güey. No, la neta no es buena opción. Es que mira, vas a caer, pero vas a caer. Con tu ring, güey. O solamente que te metas, güey, y después ajustes para que tu llanta baje acá atrás, güey. ¿Crees que alcance a bajar con el costado de la llanta ahí? Te está abriendo mucho, güey. Sí, ¿verdad? Ah, se lo va a llevar todo así. Deja que se baje. Pero ahí iba a bajar, güey. La barba. Por arriba, ¿no? No, ya lo traes en medio. Ahí donde está ya iba a bajar, güey. Mira, espérate. Yo digo que ahí ya sale, güey. Y ahí ya se mete. Como pueden ver, este es justo el problema cuando dos personas quieren dar instrucciones. Entonces lo mejor fue callarme, hacerme a un lado y nada más que una persona lo dirigiera. Derecho. Como viene. Copy. Más copy. Vamos a caer. Listo. Espérame, ahí no vayas, ahí cae lento, güey. Bueno, yo por ahí no paso. Claro que pasas, güey. Eso me acabo de dar cuenta. Por allá no. Es que sí la curva no te ayuda, No, por aquí no, pero güey. Por aquí sí. No paso. Es que yo estoy más largo, güey. Güey, por eso yo digo que nomás hagan aquí, güey. ¿Sí? Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Bueno, pues ahora era mi turno de pasar. Y como pueden ver del lado izquierdo es donde estaba comido el camino. Y tenemos una caída de aproximadamente más de 1,5 metros. Entonces había que tener mucho cuidado con mi llanta del copiloto. Ya que aparte de que el camino estaba comido, el terreno era muy inestable. La tierra estaba muy seca y fácil podía deslavar y caer ahí.
Habíamos pasado por un lado donde el camino estaba cortado. Algunas piedras en el camino, pero nada complicado para poder seguir avanzando. Después de eso continuamos con la ruta. Íbamos siguiendo un camino que era muy antiguo y no era transitado, pero sentíamos que íbamos por la dirección correcta. Sin embargo, al tratar de encontrar la mejor manera de avanzar, tomamos una ruta que no parecía del todo clara. En un instante nos dimos cuenta que estábamos a punto de salirnos del trayecto, enfrentándonos al reto de encontrar el mejor paso en un terreno cada vez más incierto. Después de explorar la zona por un buen rato, nos dimos cuenta de que ese no era un camino para vehículos, sino el cauce de una caída de agua durante las lluvias, y no había más opción que regresar. De vuelta al punto anterior, revisamos el GPS con más detenimiento, y por fin encontramos la ruta correcta. Ahora sí, estábamos en el camino que debíamos de seguir, pero la tranquilidad no duraría mucho. Muy pronto nos enfrentaríamos a un problema realmente grande, uno que podría impedirnos continuar. Sí, va a ser por aquel lado, güey. Güey, que el otro camino baja por ahí. Ajá. Por ahí es por ese que se va a tu izquierda. Y se une a este. Oye, Isaac, ¿y no podemos bajar por ahí, irnos por aquí, cruzar esas piedras y salir acá? Pero esta no nos... O sea, no siento que nos vaya a aventar por esa madre donde estás parado, güey. Y aquí nos va a ¿Va a dejar bajar así. aquí? Aquí y luego Eso aquí. nos detiene, yo creo. Yo voy a ir a ver arriba a ver si hay. Síguele, sí, más bien. Sí, porque aquí todo el tiempo vamos a ir de ladito. Y aquí sí nos va a poner... ¿Qué diferencia es, güey? Sí, Porque sí ya es estaba mucho. allá arriba, güey. Y aquí vas a ir aquí, estás muy de lado. O sea, no. O sea, cuando menos son 35, güey. Sí. Fácil. Sí, sí es mucho. Es mucho. Pero acá es bastante inclinación, güey. No, aquí arriba no es tanto. Digo, lo estoy viendo desde aquí, ¿va? Y dices que se iba a quitar... Es que el pedo que eso también se va de... Está suelto, güey. Sí, sí, sí. ¿Y por allá nos subimos? ¿Por ese caminito que se ve ahí a la derecha? ¿Puede? Vamos a ir inclinados. Lo veo mucho menos riesgoso de este lado. Y aquí ya nada más hacerse hacia este lado para no subir ahí. Si no subes por ahí. O sea, sigue el camino por arriba. Ajá. Está la puerta de madera quemada. Y sigue el camino otra vez. Pero- luego se deshace. O sea, Ya no se puede seguir. No. No tiene caso pasar aquí. Sí, por eso decía, déjame ir a ver si realmente vale la pena seguir el camino. Pero aquí adelante ya está, aquí da la curva y ya está la puerta de madera con la barda de piedra hasta allá. Pero allá haz de cuenta que se hace así, se destruyó pues, o sea, como que se sigue lavando. Y ya no se ve nada, o sea, ya se ve cruzar. No se ve camino. Que por aquí como que no transita nadie, ¿verdad? Hace mucho tiempo. No, pues que son ranchos privados que no abren. No, pues no tiene caso pasar para Nos acá, güey. regresamos a ver qué vamos para allá y buscamos un lugar para comer. ¿Sí, no? Para ir haciendo la tuncita y eso. ¿Ya tienes hambre? No, pero de aquí que lleguemos, Pero de aquí a 10 minutos y... de aquí a media hora que estemos allá y en lo que preparamos el atún y todo. Ya.
escucharon, el camino más adelante estaba completamente destruido. No tenía sentido arriesgarnos a cruzarlo solo para luego darnos la vuelta y regresar. Así que tomamos la decisión de mejor retroceder. Pero en el regreso nos desviamos un poco para probar unos pasos interesantes. ¿Ven a seguir dando la vuelta? Bueno, pues decidí seguirlo. Y ese fue un gran error. En ese intento dañé algo de mi Jeep y eso cambiaría por completo el resto de nuestra tarde. Si ponen atención, en esa parte ya se escuchaba un ruido bastante feo en mi Jeep. Cada vez que intentaba girar, algo tronaba muy fuerte. Y lo peor es que dar vueltas se estaba volviendo cada vez más complicado. Tal vez en la cámara no se perciba tanto, pero justo en ese momento quedamos con casi 30 grados de inclinación. Y créanme que no se siente muy bien. Para este entonces, como pueden notar, el ruido había aumentado bastante. Era muy fuerte, se notaba bastante y sobre todo estaba siendo muy complicado conducir el Jeep. A lo que mejor decidimos pararnos para ver qué es lo que estaba pasando. A ver, dale un leve. El vástago o algo así. Probablemente con el golpe pues se apachurró y el vástago ya está atorado acá adentro. Mira, dale otra vez, Diego. ¿Para otro lado? Ya. Sí. Amortiguador de dirección. Adiós, amortiguador de dirección. PSC. Ahí tengo uno, güey. ¿Uno PSC? Un PSC. En Guadalajara, recién importado. No mames. No, mijo, pues también tú.
Bueno, ya vimos qué es lo que sonaba raro. Sí, ni modo. Adiós a mi amortiguador de dirección. Se dobló todo por completo. En esta subidita, creo que fue aquí. No, venía más atrás sonando, ¿no? Quién sabe cuándo le habré pegado porque sí. Ni modo. Dice Isaac de que, oye, ¿y qué pedo? ¿Así le van a dar o qué? O sea, ya no, esa madre no va a avanzar. Pero miren, sí estaba dando vuelta. Nada más que es un ruido horrible. Entonces yo creo que sí podemos llegar al lugar donde vamos a comer y ahí pues quitarlo. O sea, no va a haber de otra ahorita más que quitarlo. Para que no esté estorbando. Ver qué tanta vuelta me permite dar todavía. Y hay que cambiarlo. Pero ahorita por lo pronto es quitarlo y se viene muy posible bamboleo. Se viene. Estén atentos. Sí, amigos, el culpable del problema era el amortiguador de dirección. Ese ruido horrible venía de ahí y para este punto ya estaba completamente inservible. La primera opción era quitarlo de inmediato, pero el terreno no ayudaba mucho. Como todavía podía girar con dificultad, pero giraba, decidimos seguir avanzando hasta llegar a la quinta, donde podríamos quitarlo con más calma y de paso hacer algo de comer. Esto cambió un poco los planes, porque la idea principal era detenernos en la ruta para preparar la comida. Pero ahora teníamos otra preocupación. ¿Cuánto tiempo nos tomaría conseguir otro amortiguador? ¿Habría algún lugar abierto cercano donde comprarlo? ¿Podríamos reemplazarlo el mismo día? Ante tanta incertidumbre, optamos por dirigirnos a un lugar más cercano. El problema es que la conducción se volvía cada vez más difícil, hasta que de plano la dirección dejó de responder. Al parecer el vástago del amortiguador se había roto internamente, lo que impedía girar bien. Y si lo forzábamos, estábamos poniendo en riesgo la caja de dirección. Y para empeorar las cosas, todavía nos faltaba pasar por el camino cortado que habíamos cruzado antes. Si en aquel momento había sido complicado, ahora, sin amortiguador de dirección, la dificultad aumentaría muchísimo más. Bueno, pues andamos batallando un poquito, sobre todo con este paso que se viene, porque no puedo girar tanto la dirección. Sí, se destruyó por completo el amortiguador y vamos a darle por acá. Vamos a ver. Me preocupa mucho la izquierda. Ok. En este momento lo único que queríamos era llegar al siguiente punto y así poder evaluar cuánto daño realmente habíamos sufrido. Pruébalo. A ver. Pero güey, ya no pica. Solamente tiene el sabor. No, casi no pica. Hasta aguanta más sal, ¿no? Más sal. Echa toda la salsa. ¿O no? Mira, le voy a echar A otro. ver qué tanto es. Le voy a echar otro chas. Ahí ya. Todavía quedan 2 de esos, güey. Yo creo que Pues está bien. ¿Quieres más aceite de oliva? ¿Sí? ¿Así era? Hasta aguanta más la salsa, ¿eh? Una tostadita con la mayonesita con habanerero, güey. Sí aguanta más salsa. Yo digo que cada quien le ponga el extra. Ok. ¿Te late? Sí, me late. Y aquí ya hay aguacatito, güey. Miren, pues este es mi amortiguador de dirección. Más bien, este era mi amortiguador de dirección. Todavía tiene esperanza. Vean nomás, chequen el golpe ahí.
Ahí es bicolor, es una edición especial. Ya no los hacen como antes. No, ya no. Bueno amigos, pues ya vamos saliendo. Vamos sin amortiguador de dirección, lo cual no es nada bueno, pero deseenme suerte. Es nada más en lo que llegamos de aquí al AutoZone para poder cambiarlo. Llegando íbamos a cambiar el amortiguador, pero es muy probable que me pueda dar bamboleo. Esperemos que nada malo pase. Pues vámonos despacito y con mucho cuidado. Y sí, el otro amortiguador quedó completamente destruido. O sea, quedó inservible. Ni modo, son cosas que pasan. Creo que tengo una llanta más baja que lo que la debería de traer. No, sí está bien, ya chequé. Bueno, vamos a darle y esperemos que lleguemos bien al AutoZone. Está a que unos... O sea, donde estamos ahorita como unos 15 minutos, 20 tal vez. Bueno, pensé que estábamos como a 20 minutos de la quinta, pero no son 20 minutos de ahí. Ahorita, aquí de donde estamos, sí faltan 20 minutos. Oigan, y qué bueno que nos venimos ahorita, porque son casi las 7 de la noche. Y estaba checando ahorita que puse el GPS que a las 8 cierran. Entonces casi pierdo la última opción que tenía para arreglar esto, Que bueno, la otra hubiera sido como conseguir uno y así, o ya llegar hacia la casa, intentar llegar así. Hasta ahorita se viene portando muy bien el Jeep, pero todavía no cantemos victoria. Nos faltan, según esto, son 19 minutos para llegar, 12 kilómetros. Entonces, pues no va a ser nada fácil, pero ojalá que podamos lograrlo. No sé si ustedes alguna vez han visto, o los que tengan Jeeps conocerán el famosísimo bamboleo, pero se siente feo, güey. Se siente feo. No queremos que nos pase ahorita, en verdad no queremos que nos pase. Para los que no sepan qué es el bamboleo, déjenme les muestro un video para que vean qué es lo que es. ¿Verdad que da miedo? Bueno, pues eso es lo que estamos tratando de evitar ahorita. Vamos a ver si lo podemos lograr. Y sí, intentamos evitar que sucediera, pero tomando en cuenta que estábamos sin amortiguador de dirección y que traemos llantas 35, era prácticamente imposible. Seguíamos manejando y cada kilómetro que avanzábamos se volvía más complicado. Nos acercábamos a una avenida que está en pésimas condiciones, llena de baches, y con cada golpe en el camino el riesgo de que el Jeep se descontrolara aumentaba. Aún así seguimos con mucha precaución, avanzando a baja velocidad, esquivando lo que podíamos y con la esperanza de ver en cualquier momento ese letrero de AutoZone que nos indicaría que habíamos llegado. Y al fin, amigos, lo logramos. No solo llegamos, sino que increíblemente lo hicimos sin sufrir un bamboleo. Ahora sí, era el momento de comprar ese amortiguador e instalarlo. Logramos llegar al AutoZone, ya nomás. Y sin bamboleo. Vamos por el amortiguador Duralast. O rancho. No, Duralast, ¿no? Mira, ya probé el rancho, ahorita voy a probar el Duralast. A ver qué tal. les partes la güey. Ok, buen punto. Bueno, vamos por el Duralast, pues. Tu barra de dirección doblada viene tu trackware heavy duty, güey, no mames. Pues sí, la neta. No me la des, ¿de qué lado? en la cara, güey. ¿Cuál de las dos? ¿Qué cuál quieres? Te dije bien enojado. Chale, sí es cierto lo de mi trackware, güey. Trackware es heavy duty, güey. Sí, güey. Tu barra es curva duty, güey. ¿Curva duty? Curva duty, güey, nomás. Tiene chanfle, güey. Es para ocultarse, güey. Es para que se oculte atrás de la... Ajá, atrás de la defensa oculta y ya, güey. Bueno, banda, pues justamente vengo llegando a la casa. Llegamos muy bien. Como vieron, pues se cambió el amortiguador de dirección. Y después de cambiarlo, pues ya nada más lo que hice fue venir para la casa. Obviamente me vine tranquilo, como checando todo y así. Y todo bien, la verdad es que llegamos muy bien. Y se siente muy bien ya la dirección. Lo bueno fue que no pasó nada malo mientras no lo traíamos. Y que pudimos llegar bien al AutoZone. Y también que estábamos cerca, que ya encontramos abierto. O sea, bueno, muchas cosas salieron bien a pesar de que algo salió mal.
muchas cosas se dieron bien. Pero bueno, con esto vamos a despedir este video. Ojalá que les haya gustado y que se le hayan pasado chido en este video. Les recuerdo que pues se pueden convertir en miembros del canal. Muchas gracias, por cierto, a toda la lista de miembros que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Muchas gracias por todo el increíble apoyo. Gracias a ustedes es que es posible ese tipo de salidas y grabar y todo eso. Neta, muchas gracias por eso. Consideren convertirse en miembros. Yo les recomiendo en lo personal el Stage 2, ya que tienen un video extra, un video exclusivo a la semana, y pues vale mucho la pena por lo que pagan por la membresía. Pero si nada más quieren acceso anticipado, el Stage 1 puede venir muy bien para ustedes. Les recuerdo también que tenemos la marca de café de especialidad, elgarasdelcafé.com, en el cual pueden entrar a la página, hacer su pedido, y la neta, si les gusta el café, les va a encantar este café de especialidad. Ojalá que puedan darnos la oportunidad de que lo prueben. Y también, por último, aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme y ver qué otras cosas están haciendo en redes sociales. Cuídense mucho, yo soy Alfando90, gracias por acompañarme en otra aventura más y nos vemos en la próxima. Bye.